La pregunta de la semana. Esta semana en la pregunta de la semana vamos a analizar las diferencias entre ansiedad excesiva y ansiedad normal. Generalmente tenemos el concepto en la cabeza de que la ansiedad es mala, de que es una emoción negativa, y para nada es así. Es decir, todas las emociones que sentimos los seres humanos tienen una función. Ten en cuenta que nos hemos desarrollado en mitad de la selva y hemos evolucionado allí, con lo cual han perdurado, digamos, las emociones que en algún momento nos ayudaban a adaptarnos a ese medio. Si pensamos, por ejemplo, en el miedo, pues estaremos de acuerdo que cuando aparece un depredador, ¿vale?, esta emoción nos prepara para salir corriendo luchando y es muy eficiente. Con lo cual, sentir miedo en determinadas situaciones es muy bueno. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Es decir, la ansiedad es una emoción que surge siempre ante una percepción de peligro y moviliza nuestros recursos cognitivos, es decir, atencionales y de sesgos de pensamiento para reaccionar ante esa situación o ese estímulo que percibimos como peligroso. También hay cambios a nivel fisiológico en los cuales pues, se nos acelera el corazón, se nos tensan los músculos, se dilata la pupila en un primer momento, se agita la respiración, es decir, todo pensado para prepararnos. Y a nivel conductual, ¿vale?, lo que nos pide esta emoción, la respuesta impulsada por la emoción, que se suele decir, es escapar de la situación. Imagínate, por ejemplo, que estás en mitad de la sabana africana hace 150.000 años y estás caminando por un sendero en el cual hace 3 días a tu tribu y a ti os atacó un tigre, ¿vale? Pues la emoción que tienes que tener en ese momento es la de ansiedad, es decir, hay que estar atento a ver si vuelve a aparecer un tigre, ¿no? Es decir, el cerebro aprende y cuando hemos sentido miedo, ansiedad en una situación, en un lugar, nuestro cerebro nos dice, cuidado, que aquí han pasado cosas peligrosas, y entonces es normal, nos ayuda a sentir esa emoción. Imaginemos ahora una situación de la vida cotidiana. Estás en la oficina y tu jefe te dice que te tienes que quedar 3 horas más porque ha llegado una oferta a otra empresa y tienes que hacer 17 informes. ¿Vale? Pues la respuesta normal, emocional, en ese caso también será la ansiedad. ¿Vale? El cuerpo te está preparando para actuar de forma eficaz ante esa situación. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo solamente sabe activarnos de una manera, ¿vale?, que es para correr. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado en un medio en el cual no había jefes exigiéndonos informes. Es decir, en el medio en el cual nos desenvolvíamos hace 150.000 años, no necesitábamos tanto movilizar recursos cognitivos como recursos físicos para correr. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa ansiedad que te puede provocar el que tu jefe te diga que te tienes que quedar 3 horas más puede no ayudarte a adaptarte en tu vida diaria y puede ser perjudicial y puede que incluso te dificulte la realización de esos informes, ¿no? Pues puedes estar preocupado porque no vas a llegar a tiempo a tu casa, a lo mejor te encuentras con taquicardia porque estás muy nervioso, con tensión muscular. Si esa tensión se prolonga en el tiempo, pues probablemente tengas una contractura en el cuello, a lo mejor hasta problemas de estómago, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque no estamos adaptados al medio social en el cual vivimos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el cerebro aprende y se entrena. Entonces le podemos enseñar a nuestro cerebro cómo reaccionar ante esas situaciones cotidianas que nos generan ansiedad para que deje de activarnos tanto. Y además el cerebro es el mayor economista del mundo, con lo cual si tú le enseñas una vía por la cual gaste menos energía, y te aseguro que la ansiedad gasta mucha energía, el cerebro enseguida lo va a coger y va a aprender a no reaccionar con esa ansiedad excesiva. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, que era ¿cuándo la ansiedad pasa de ser adaptativa o buena para ser perjudicial? Pues el punto clave es cuando influye en tu vida, ¿vale? Cuando la intensidad de la emoción es demasiado alta, cuando su frecuencia, a lo mejor a la semana, sentimos demasiadas veces esta emoción en situaciones en las cuales no me ayuda, y su duración, ¿vale? Si los episodios en los cuales tienes mucha ansiedad son demasiado largos. Es decir, los criterios son intensidad, frecuencia y duración y que influya en tu vida, ¿vale? Vamos a poner un par de ejemplos en los cuales sea ansiedad normal
y un par de ejemplos en los cuales sea ansiedad excesiva o perjudicial. Ejemplos de ansiedad normal. Imagínate que mañana tienes un examen, ¿vale? Y tu cuerpo está preocupado, se revuelve ante la idea. Probablemente, para evitar la sensación de ansiedad, te pongas a estudiar o a preparar ese examen. En ese caso, la ansiedad te ayuda a adaptarte, es decir, estás poniendo en marcha recursos para superar una situación. Otro ejemplo, imagínate que vas a dar una charla en público mañana y lo mismo, te encuentras preocupado por la charla en público, con lo cual empiezas a practicar más y más esta ponencia y al final es probable que te salga mejor. Es decir, en este caso también la ansiedad nos ayuda a superar las dificultades del día a día. Ejemplos de ansiedad perjudicial. Imagínate que siempre has sido una persona vergonzosa y que te da miedo o te pone nervioso las reuniones sociales y te han invitado a una fiesta, ¿vale? Te preparas para ir, pero de repente empiezas a anticipar, empiezas a pensar que todo va a ir mal, que no vas a conocer a nadie, que te vas a sentar en un sitio solo y que te van a mirar como un bicho raro y al final te sube tanto la ansiedad que decides no ir, ¿vale? Esa ansiedad está afectando a tu vida diaria. Es decir, estás dejando de hacer cosas por una emoción que en este caso no tiene sentido, no hay peligro de muerte, ¿vale? Es decir, tu ansiedad te está preparando para salir corriendo. ¿Pero de qué vas a correr? De hacer amigos, ¿no? De tener contacto social. Al final eso es bueno para ti, ¿vale? Este sería el primer caso de ansiedad excesiva. Segundo caso, imagínate que tienes un puesto de responsabilidad y todos los días te entran un montón de llamadas al teléfono, tienes 7, 8 reuniones al día, tienes un montón de gente a tu cargo y lo evalúas como algo peligroso, como algo a lo que no llegas. Es decir, te percibes a ti mismo sin recursos para afrontar la demanda de la situación, ¿vale? En ese caso, seguramente tus síntomas siguen agravando en el tiempo, ¿no? A lo mejor al principio pues era tensión muscular, después molestias estomacales, puede que llegue a diarrea, ¿no? Dolores de cabeza, ese tipo de síntomas asociados al estrés. En este caso, tu ansiedad no te está ayudando. A lo mejor en un principio sí te ayuda a cargarte de fuerza para afrontar un día que tienes mucha carga de trabajo. Pero si esto lo alargamos en el tiempo, al final la ansiedad es perjudicial y genera síntomas que no nos vienen bien, ¿vale? Si no escuchamos a nuestro cuerpo, te aseguro que al final el cuerpo nos para. Entonces es importante detectar estas señales y ponerle solución. Y hasta aquí la sección de la pregunta de la semana. Espero que te haya quedado muy claro las diferencias entre ansiedad normal o ansiedad adaptativa y ansiedad excesiva o perjudicial. Un abrazo.